Hola, ¿cómo están? Pues hoy vamos a ver unas series cada semana del Código Tributario. ¿Qué les parece? Es nuestra norma tributaria, así es que vamos a conocerlo un poco. ¿Dónde lo puedes encontrar? Completa en la página de SUNAT. Ahí hay normas tributarias, ¿no? Leyes tributarias y ahí vas a encontrar. Son varias. Vamos a ir con el Código Tributario. Ok. Esto también está, obviamente. Dice que mediante decreto legislativo 816 se aprobó el Código Tributario en 1996. Luego, también a través del decreto supremo se aprobó el texto único, ¿no es cierto?, como norma tributaria también. Y recordemos que pues cada vez han ido aprobando diversas normas, incluso hay modificaciones cada año en distintos artículos, o sea, ¿no? Estas son las bases, diríamos. Luego, el Código Tributario no es tan pequeño, ¿no? Pero ahí están pues los principios, ¿no? Tanto los derechos como los deberes, tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes, ¿no? Los administrados. Pero mira las partes. Dice que hay un título preliminar donde hay 16 normas que vamos a ir viéndolas de a pocas, tranquilo, no te asustes. Luego también dentro del libro 1, que ¿no? Vamos a ver, mira, ahí están los artículos de la obligación tributaria en el libro 2, todo lo que tenga que ver con la administración tributaria y los administrados. Libro 3, procedimientos tributarios, es decir, ahí están las fiscalizaciones. Libro 4, infracciones, sanciones y delitos, e incluso ahí están las tablas, ¿no? Cuánto tienes que pagar de multas y todo. Disposiciones transitorias y finales. ¿Ok? Bueno, hoy solo vamos a ver pequeños detalles. En la norma 1, nos dice quién es el Código Tributario, ¿no? Nos da digamos, tiene que ver con el título preliminar, que es donde establece pues todos los principios, las reglas, ¿no? Que tiene que ver con jurídico tributario. Ok, en la cual es importante. En la norma 2, mira, del Código Tributario nos habla de todo lo que tenga que ver con la relación jurídica originada por los tributos. Pero también vamos a ver un poco de tributos. Ya, esto está en la Constitución Política, por ejemplo, en el artículo 74, podemos ver que nos dicen que los tributos se crean, se modifican y o derogan o se establece una exoneración exclusiva por ley o decreto legislativo en caso de alegaciones fundamentales. Ahí está. ¿Te das cuenta? Un tributo no puede ser creado, modificado, derogado así nomás. Tiene que ser mediante decreto legislativo o alguna delegación de facultades. Artículo 74 de la Constitución Política. ¿Y de dónde viene esto? Es algo que podamos ver en realidad de dónde viene pues lo que es tributo, ¿no? Ahí viene tributar y repartir y distribuir. Antiguamente, pues, recordemos que también repartían en las tribus. Así es. ¿Y por qué y para qué se pagan los impuestos o tributos en este caso? No es lo mismo, vaya, vamos a verlo. Los impuestos están dentro de los tributos, pero los tributos, pues recordemos, es para los gastos públicos, es decir, como podemos ver acá, infraestructura, obras, no solamente educación, también de salud, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué son los tributos? Pues, de acuerdo al Código Tributario, nos dice que es una prestación de dinero que el Estado exige. Es decir, te exige para que tú pagues tus impuestos, en otras palabras. Capacidad contributiva, dinero, ¿no? ¿No? Para que el Estado pueda cumplir con sus gastos que necesite o que necesite el mismo Estado, ¿verdad? ¿Qué características tiene estos tributos? Pues son obligatorios, ¿no es cierto? Porque tienes que pagarlos sí o sí. Porque de repente por ahí dices, sí, pero ¿por qué tengo? Porque es obligatorio. Que sí, es obligatorio. Sí, es una prestación pecuniaria, nace por ley, ya lo hemos visto, ¿no? Exigible coactiva. Es decir, si tú no pagas, te va a llegar una coactiva y te van a embargar y hay diferentes tipos de embargo, ¿sí o no? Más adelante ahí te cuento, pero así es que no tienes que pagar. Y obviamente capacidad contributiva, es depende, obviamente tú pagas tu tributo de acuerdo a la capacidad contributiva de las personas, como un impuesto a la renta, ¿no? De acuerdo a lo que ganan, de acuerdo a sus ingresos, lo pagan.
y también para proporcionar recursos al Estado, pues, ¿no? ¿Quiénes lo pagan? Pues todas las personas individuales, jurídicas. Interesante. Ahora, ¿quiénes son los componentes del tributo? Pues uno se llama hecho generador, la acción, ¿no es cierto?, que realiza, que puede ser compra, venta, etcétera. El contribuyente son personas jurídicas, son personas de repente que realizan, o personas naturales que realizan actividad. Esos tributos tienen importes, sí, sobre todo los impuestos, ¿no? Y tienen tasas. Pero de acuerdo a la norma 2, ahora sí, del Código Tributario, nos dice que estos tributos se clasifican en 3 tipos: impuestos, contribuciones y tasas. ¿Cómo es eso? Solo recuerda que impuestos no es lo mismo que tributos. El impuesto es un tipo de tributos. Así es. Tributos también son tasas, también son contribuciones, pero impuestos no. ¿Te das cuenta? Hay que tener cuidado con la terminología y el lenguaje. En los impuestos, ya vamos a ver los impuestos primero. Dice, no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué significa? Tú como contribuyente pagas al Estado, ¿no es cierto? Tú pagas tu impuesto IGB, renta, tu impuesto predial, tú pagas tu IGB. ¿Pero tienes algún beneficio? No. El beneficio es para todos se benefician. Es decir, que la sociedad se beneficia porque tú estás pagando para el gasto público para que ellos puedan administrarlo y distribuirlo para que ellos necesitan. O sea, por ejemplo, en educación, en salud, entre otros, todos se benefician. No directamente tú. ¿Te das cuenta? En el inciso A de la norma 2 del Código Tributario. Ese es el impuesto. Por eso es que, pues tú dices, ¿por qué tengo que pagar? O sea, pagas, pero sabes que no hay nada de beneficio para ti. Para nada, ni IGB, ni renta, todo. No hay. En los impuestos no hay beneficios. Se supone que se benefician todos. Tú pagas para que toda la sociedad se beneficie. De alguna manera, ¿no es cierto? Pero el IGB, sobre todo el IGB, ¿quién es el que paga más IGB? El consumidor final, ¿sabías? En la ley del IGB te explico por qué es que el consumidor final realmente es el que paga toda la carga tributaria. ¿Viste? Acá está, mira, impuesto a la renta, vehicular, IGB, impuesto predial, etc. Las contribuciones es otro tipo de tributos, no olvides. Ahí está. Esto tú pagas porque te genera un beneficio por obras públicas, actividades estatales, etcétera, que pueda haber, ¿no? Ahí está. La tasa, no la tasa de té, porque no es con Z, acuérdate, no está con Z. Entonces, también, pero también el Estado te da un servicio público. Tú pagas, pero te da un servicio público dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo del distrito, dependiendo de cómo está. Es un poco más individualizado, diría, pero más es por comunidad, por población, ¿no? O sea, pagas la tasa, tú como contribuyente pagas, mayormente se da pues en los gobiernos locales, es decir, en las municipalidades. Tú pagas al Estado, que en este caso a los gobiernos locales son las municipalidades locales, y te da un servicio público. ¿Y quiénes son las tasas? Tú dirás, las tasas. Bueno, los arbitrios. Esas son tasas que se pagan por prestación, mantenimiento de ¿no es cierto? Ahí está limpieza pública, parques, jardines, serenazgo. Se supone, ¿no? Bueno, esa es la teoría, pero esos son los arbitrios, esas son las tasas, que es un tributo. También los derechos, ¿no? Muchas veces pagas por derechos, diferentes procedimientos administrativos en la municipalidad, ¿no? Complejos, deportivos, etcétera. Las licencias, muchas veces para apertura de establecimiento también. Eso también es un tributo, aunque no lo creas. Pero es una tasa, forma de una tasa. Ok, bien. ¿Tienes algunas preguntas de este tema? Déjanos. Más adelante seguimos uno más del Código Tributario.